Bienvenidos a un nuevo videito Jikook con más Jikook. Como siempre tenemos más cositas de Jimin y de Jungkook que han salido estas últimas horas. Quise también traerles algunas entrevistas tanto de Jimin como Jungkook y un poquito también de celos de Jungkook en los conciertos últimos, porque de verdad es muy evidente que se pone muy celoso Jungkook. Así que comencemos. Y estas serían algunas respuestas que daría Jimin. Cuando le preguntaron, me preguntó ¿qué pensaste mientras escuchabas Seven de Jungkook? Jungkook es el menor del grupo, ¿verdad? Así que Jimin sería el que respondería inmediatamente y diría solo ya creciste. 다 컸다. Esta también fue una pregunta para todo BTS, ¿quién tiene el rango más alto? ¿Quién puede alcanzar el falsete más alto? Y todos inmediatamente dirían no es Jimin, pero Jungkook ya estaba desde que escuchó quién puede ser el que tenga las notas más altas, ya estaba apuntando a su bebé, a Jimin. Highest range, who can hit the highest falsetto. Todos los miembros demás responden que Jimin, pero Jungkook ya estaba apuntando a Jimin diciendo que él era el de las notas más altas. 수민 아니야? 지민이가 제일 지민이 너무 월등하게 높죠. Toda la mirada en Jimin y simplemente se pierde Jungkook. 그래서 이번 앨범에 좀 고생 많이 했다고. Y por supuesto algunas tomas tanto de Jimin como de Jungkook. Esto lo publicaría Netflix, es un video un poquito cortito, solo es un clip de algunos segundos, pero se puede ver que a Jungkook le ganan las manos, tienen conciencia propia porque realmente esas manos van completamente hacia Jimin. Vean esa mano de Jungkook cómo se dirige al trasero de Jimin. Y esto sería un videito de los 7, pero dando un mensajito para Japón, ya que es el próximo país de la gira de BTS. No pasaron ni 2 segundos, pero ya tenemos a Jungkook mirando a Jimin mientras dice algunas palabras para ARMY de Japón. Pero eso no es todo, ya que cuando Jimin gira, Jungkook simplemente asiente y baja un poquito la mirada como si estuviera un poquito tímido Jungkook. 일본에서 공연을 한다니 너무 기쁘고 설레이는 것 같습니다. 오, 맞습니다. 이번에는 360도 무대를 사용할 예정이니 주목해주세요. 네, 여러분들이 지금까지 경험하지 못한 몰입감 있는 공연이 될 거니까요. 기대 많이 해주세요. 네, 지금 설레는 마음. Y esto también sucede con Jimin, no solo Jungkook dando su discurso, Jimin aquí no voltea hacia Jungkook, simplemente está sintiendo a todo lo que está diciendo Jungkook. 뭔가 조금 긴장되는 그런 마음이 섞인 기분인데요. 빨리 여러분들과 함께 무대를 만들어 가고 싶습니다. Vean con qué sonrisa se quedan los dos. A la vista de todos, en medio de todos, los únicos que vean que tienen esa sonrisa. 일본에 계시는 우리 아미 여러분. 네, 저희 일본 공연은 정말 코앞이니까요. 조금만 기다려주시고 같이 공연에서 놀아보아요. 이죠? Y esto sería de las últimas horitas, tanto Jimin y Jungkook ya listos para viajar hacia Japón, pero llegarían al aeropuerto en diferentes autos. Primero bajaría Jungkook y después bajaría Hobi acompañando a Jungkook. Y minutos después tendremos a Jimin viajando, pero esta vez con Nam en autos diferentes.
Podríamos ver a Hobby, podríamos ver a Jungkook, al manager de Jungkook, pero ya entrando directamente al aeropuerto. Y esta sería la llegada al aeropuerto, pero esta vez de Jimin y de Nam. Vemos que ahí se encuentra el manager de Jungkook y vemos cómo bajan los dos del auto, tanto Jimin como Nam. Jimin también nos dejaría este comentario en Weverse, un corazoncito, vemos la bolsita que lleva y ya listo para viajar en el avión. También tendremos algunas fotografías tanto de Jimin como de Jungkook y la verdad se parecen muchísimo en la ropa que llevan. Y ahora sí tendremos algunos clips de celos de estos últimos conciertos. Aquí en este clip podemos ver cómo Jimin interactúa con Nam, algo que de verdad no le gustó para nada a Jungkook. Jungkook viendo directamente a Jimin y de frente, pero vean que Jimin le arregla la ropa a Nam. Así que Jungkook sigue cantando, pero aún así sigue viendo a Jimin, pero cambia totalmente esa expresión de alegría. Vean esa carita de confusión que tiene al ver a Jimin arreglarle la ropa a Nam. Y este sería otro ángulo donde de nuevo podemos ver ese momentito donde Jimin le está arreglando la ropa a Nam y simplemente Jungkook no soportó. Vean esa sonrisa completa que tiene Jungkook al ver a Jimin bailar. Incluso Jungkook baila sincronizado con Jimin, pero también vemos que Jungkook no le despega la mirada a Jimin en todo momento. Cuando acaba la coreografía, Jimin queda un poquito más adelante, Jungkook atrás, pero vean esa sonrisa y esa carita que tiene Jungkook con Jimin. Jungkook incluso se queda por unos segundos solamente viendo a Jimin y después retoma toda la coreografía, pero como que Jungkook se pierde completamente. Y este videito también sería un poquito de celos y es que vemos como Jimin aquí está interactuando con Hobby. Hobby en un momento como que quiere tocar a Jimin de piel, pero Jimin no deja que Hobby lo toque y esto es enfrente de Jungkook. Pero por supuesto también vemos que Jimin no es tocado por nadie más que por Jungkook. Aquí es donde Jimin no deja que Hobby lo toque, simplemente se hace para atrás Jimin, incluso le da un golpecito a Hobby jugando. Y ese sería otro ángulo donde vemos que Jimin va, se sienta justo al lado de Jungkook, bastante cerca. Vemos que Hobby se acerca a Jimin, le da ese pequeño toquecito Hobby a Jimin y después de esto Jungkook voltea directamente a ver a su Jimin. Vemos que aquí está como serio Jungkook, Jimin voltea a ver a Jungkook y después Jungkook voltea hacia otro lado, pero parece que Jungkook se le borró la sonrisa.
Y este sería otro ángulo de la misma escena. Y este también sería otro ángulo de otro momentito donde simplemente se miran el uno al otro de esta manera. Jimin, continuando con la coreografía, simplemente mira a Jungkook, hace la coreografía, Jungkook se para un momento, voltea a ver a Jimin y después continúan avanzando, pero Jungkook va hacia donde está Jimin. Y este sería el último, pero vemos como Jungkook movió a Suga para estar al lado de Jimin. Incluso este momento lo tenemos en varios ángulos, pero en verdad que es completamente evidente cómo Jungkook mueve a Suga para estar ahí con Jimin. Aquí vemos que ya lo movió, ya está bastante contento y feliz. Incluso vemos la sonrisa de Jungkook cuando consigue mover a Suga. De nuevo, misma escena, mismo movimiento de Jungkook. Y esto como tal no serían celos, sería el último videito de este video, pero podemos ver a Jimin y Jungkook estando juntos todo el rato en Idol.